Bajaron las tasas de interés en los Estados Unidos de 4.5% a 4.25%. Ahora que bajan las tasas, parece que se prendió una de las últimas velas para el bull market. Todo cripto va a estar en una bolsa de valores y todas las bolsas de valores van a estar en cripto. Y esto solo es como un paso intermediario para llegar ahí. Brian Armstrong publicó un tweet que dice: estamos explorando un token de la red de Base. Este tipo de anuncios normalmente dispara la actividad on-chain de las cadenas, porque es como, creo que así nos podemos llevar un airdrop. Y tiene sentido, al final lo que quieres es empezar a generar más tracción, más ruido, etc. Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, el programa donde te resumimos las noticias más importantes en la industria cripto. Esta semana yo soy Ab, co-founder de Espacio Cripto con mi gran amigo Lalo. Y Lalo, hoy vamos a hablar, tenemos noticias bastante interesantes. A ver, se reduce la tasa de interés en Estados Unidos, ya sale el Digital Asset Treasury de Solana, o sea, una empresa que solo se va a dedicar a tener su tesorería en Solana. También Base está coqueteando con lanzar un nuevo token. Muchas noticias de stablecoins, así que vamos a pasar en esto a profundidad. ¿Cómo estás? Bien, justo también tenemos el recorte de las tasas de interés tan esperadas, el primer recorte en este año, y pues estiman otros 2 recortes más al cierre de año, así que podríamos ver un final de año sumamente interesante en el ecosistema cripto. Y como decías, las DATs cada vez se vuelven más relevantes. Ahora Solana ya tiene su DAT. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Creo que es un tema en donde he estado investigando un poco más y leyendo, y cada vez estoy más emocionado que empresas estén teniendo parte de su tesorería en cripto, así que es buena noticia. Mira, vamos a empezar primero, ¿en dónde estamos parados? Los precios, o sea, cada semana los decimos nada más para saber en dónde estamos. Y en este momento, Bitcoin está en $115,482, Ether está en 4,455 y Solana en $236. En una semana, Bitcoin no ha cambiado nada, está en el mismo precio. Ether ha bajado 2.6%, Solana ha bajado 0.8%. Creo que estamos en este punto del mercado donde hay mucha expectativa. Creo que también mucho de la reducción de las tasas de interés ya estaba dentro del precio. Lalo, y empecemos con la noticia que decías, súper importante. Se bajaron las tasas de interés en los Estados Unidos de 4.5% a 4.25%. Como dijiste, en todo el año no había habido un recorte en las tasas. La última vez que hubo un recorte fue en noviembre de 2024, que justo coincidía con la etapa electoral, cuando estaba la contienda entre Kamala Harris, bueno, primero Joe Biden, luego Kamala Harris contra Trump, y había un gran análisis de que se estaba politizando cortar las tasas de interés. ¿Por qué se politiza cortar las tasas de interés? Porque cuando se cortan las tasas de interés, se activa la economía, lo cual en el corto plazo hace ver que los Estados Unidos están teniendo un mejor desarrollo económico. Entonces, había mucha política alrededor y desde que entró Trump no se habían bajado las tasas. Las tasas llegaron a estar en 5.5%, de estar casi en cero durante mucho tiempo, llegaron a estar en 5.5% y esto fue porque después de todos los estímulos financieros que hubo en el COVID, empezó a haber muchísima inflación, empezó a haber muchísimo gasto y el Banco Central tenía que manejar esto para que no se saliera de control la inflación. Recordemos que la tasa de interés es la tasa que paga el gobierno en su deuda. Entonces, esa es como la tasa de referencia. Si tú pides un préstamo a una tasa menor a 4.5, pues no tiene ningún sentido porque tú tienes o eres una persona con más riesgo que el gobierno, es más seguro que el gobierno te pague. Entonces, a partir de ahí se define la línea sobre la cual se calculan las otras tasas de crédito y de muchos otros mercados. Y al mismo tiempo, cuando se reducen las tasas de interés, incentiva a inversionistas a hacer deployment de capital, o sea, a invertir en activos de riesgo. Entonces, ahora que bajan las tasas, parece que, no sé, se prendió una de las últimas velas para el bull market, en el sentido de que ya está toda la pólvora, está todo acomodado, viene muchísima liquidez, se pronostica que van a continuar bajando las tasas. ¿Tú cómo ves el mercado con este anuncio?
Todavía se pueden venir más recortes y todavía la tasa está alta. También uno de los factores importantes para hacer este recorte fue que reportaron menos empleos de los esperados y el fallo fue por un 75%. Entonces hay mucho, mucha especulación de que puedan seguir habiendo estos recortes. Esto obviamente le da más luz al mercado cripto para seguir subiendo. Y de hecho yo estaba viendo la declaración de Jerome Powell porque hace una rueda de prensa cuando declara que se bajan las tasas. Y estuvo bien interesante seguir el precio de Bitcoin y del Standard Poor's porque hubo mucha volatilidad. Y después en Polymarket, que es este lugar de predicciones, em, habíamos visto cómo estaba subiendo la posibilidad de un recorte de las tasas. En ese momento bajó, o sea, el discurso de Jerome Powell fue muy conservador y dijo varias veces que podría no cortar las tasas y después se volvió a disparar. Entonces, para octubre 29 es la próxima fecha de declaración si hay un corte de tasas o no, y hay un 86% de probabilidad de que se vuelvan a recortar las tasas de interés en Estados Unidos. Así que otra razón por la cual podríamos cerrar fuerte el año en el ecosistema. Y para mí esto es una señal de que todavía no está el alt season que tanto se espera, todavía no hay un pico en los precios y eso está reflejado también. Ha mantenido Bitcoin un nivel de soporte interesante arriba de los $115,000. Los mercados siguen o sea, positivamente al alza en cripto. El Standard Poor's también sigue en máximos históricos y creo que esto también se liga muy bien con la industria financiera en general, creyendo que todavía es momento para comprar cripto. Y algo que queríamos platicar era sobre las DATS, que ya hay una empresa que está comprando Solana a un Sí. volumen interesante. Antes de eso quiero, o sea, comentar un poco sobre la relación de las tasas de interés con otros factores macroeconómicos. Algo importante que dijo Jerome Powell fue que o sea, los impactos en las tarifas del presidente Trump todavía no se ven. Las tarifas, o sea, los aranceles, son un efecto inflacionario porque básicamente le metes un impuesto a la importación que después se lo tienes que delegar al consumidor. No es como que las empresas van a hacer menos dinero. Entonces, están esperando todavía este impacto. También dicen que lo que decías del trabajo, Lalo, al haber menos migración, hay menos como oferta de trabajo y limita la capacidad económica del país. No, más bien Dice, hay, o sea, si no hay migración, no hay trabajos nuevos, ¿no? justo, o sea, pero, y eso es porque, imagínate que eh, limita la capacidad económica en el sentido de que si yo tengo 10 puestos abiertos y solo una persona llega a pedir el empleo porque los migrantes pedían esos empleos, hay menos trabajo, pero el output económico que se esperaba era mayor, solo simplemente la oferta de empleos no satisfizo la demanda, ¿sabes? Sí. Entonces, o sea, para mí esto es también como un análisis muy político, porque dice como sí las vamos a bajar, pero las tasas puede que todavía tenga un impacto en la inflación por los aranceles. Y también la migración tiene un impacto negativo. Entonces, se está politizando mucho desde mi punto de vista. Y yo creo que ya estamos llegando a un punto donde va a ser inevitable que continúen bajando las tasas de interés. Y pasemos a hablar de la edad de Solana, ¿o quieres comentar algo antes? Me parece perfecto. Yo estuve analizando ya todo el discurso de Jerome Powell y para mí fue un no sabemos qué vamos a hacer. Y después estuve viendo un reportaje en Bloomberg que justamente coincidían con lo mismo. Creo que la Fed no tiene la estrategia clara porque todavía no tiene los datos claros, pero algo que se me hizo bien interesante, fue que Jerome Powell dijo, el objetivo de tener la inflación abajo del 2% la movemos 2 años. 2 años más. El objetivo era para 2026 tener la inflación por debajo del 2% y dijeron, no, pues ahora hasta el 2028. Eso significa que podrían recortar las tasas y estar dispuestos a tener un poquito más de inflación en el país.
Bueno, hablamos mucho de las tasas de interés porque ese es como uno de los puntos de datos más importantes para saber si va a entrar liquidez o no en el mercado. Si reducen las tasas, se inyecta liquidez. Si suben las tasas, o sea, se drena la liquidez de los mercados de riesgo como cripto y acciones y mucho más. Y hablemos de estas cosas que están saliendo que son DATs, Digital Asset Treasuries, que la primera fue MicroStrategy, que básicamente levantaron miles de millones de dólares para comprar Bitcoin. Y eso fue un empuje muy importante en la demanda de Bitcoin. Y esta semana anunciaron que están creando justo esta Digital Asset Treasury, que es como una tesorería de activos digitales enfocada en Solana, y le están liderando Kyle Samani, que Kyle es el fundador de Multicoin Capital. Multicoin ha sido de los principales fondos de inversión invertidos en Solana, y anunciaron que junto con Jump y Galaxy levantaron 1.650 millones de dólares para básicamente comprar Solana, ¿sabes? O sea, estamos en este punto donde este tipo de activos son empresas públicas listadas en la bolsa cuya tesorería está en un activo digital, en este caso Solana. Entonces es como un espejo el valor del activo, o sea, el valor de Sol contra el valor de la acción. Y da una oportunidad para hacer mucho arbitraje entre estas dos. Y de nuevo, creo que esto cabe en la tesis que hemos hablado mucho de todo cripto va a estar en una bolsa de valores y todas las bolsas de valores van a estar en cripto. Y esto solo es como un paso intermediario para llegar ahí. Sí, justo hoy en la mañana estaba leyendo sobre esta noticia y estaba pensando en las DATs. Y checa, si tú quieres exponerte como una empresa institucional financiera al precio de Solana, tienes pocas opciones al día de hoy, porque todavía no hay ETFs de Solana. Puedes ir a Coinbase y hacer el proceso de compra, pero esto ya es como un proceso más tardado, además de que estos grandes brazos financieros pues necesitan un montón de aprobaciones, etcétera. La manera más fácil es ir a comprar este tipo de acciones de estas empresas que están expuestas casi al 100% al valor del activo. Entonces, si concluimos en eso, entonces las DATs es la manera más cercana de tener una IPO de un token. O sea, por ejemplo, mañana puede salir una DAT de BNB y pues BNB no se va a listar a sí mismo en la bolsa, pero si te quieres exponer a dinero institucional, si quieres exponer el token a dinero institucional, hacerlo mediante una DAT es lo más fácil. Entonces, esto Sí. podría ser lo más cercano a tener una IPO o tener una acción que replique el valor de tu moneda. Yo no diría que sería una IPO. O sea, porque lo que tú dices es que es la forma más directa de que está listado en bolsa, ¿no? Sí. Entonces, más que un IPO, diría que es como un SPAC, el Special Purpose Acquisition Company, o sea, donde es una empresa pública diseñada para que una empresa privada la compre y entre al mercado de valores. ¿Sabes? Pero es lo mismo. Tienes Sí, razón es en como que exponerte en es la forma bolsa. más fácil de poner, de bursatilizar tu activo. Y bursatilizar quiere decir meterlo en el mercado de valores. Y es muy emocionante esto. Les voy a leer 3 puntos que Kyle Samane dice por qué tiene mucho sentido una DAT. Primero, Multicoin cree que la compañía está en una posición única para adquirir Solana a descuento. O sea, compran Solana a descuento, lo ponen en un lockup por años, entonces es un gran trade. Segundo, también dicen que están muy bien posicionados para incrementar la liquidez por el tamaño de la compañía y sus conexiones con Solana. Segundo, dicen que tienen una capacidad única por el tamaño de la compañía en cerrar los spreads. O sea, comprar, básicamente hacer arbitraje de Solana en todo el mercado. Y tercero, también dicen que están en una posición única por el pedigrí de sus inversionistas y como qué tan cercanos son al ecosistema de Solana para incrementar la liquidez. Entonces, un mercado más líquido, con spreads más pequeños, comprando un precio de descuento, pues el diseño suena interesante. Yo lo que critico mucho de las DATs es que mientras el precio suba, todos felices, pero cuando baje, ahí está el problema. Sí, claro, ¿qué tanto están dispuestos a comerse una bajada de 50%? Que sabemos que en cripto es lo que pasa en un bear market. Hemos visto estas bajadas de Ether de $4,000 llegar a
$1,300. De Solana lo vimos de $240, que fue el top del ciclo del 2021, a llegar a menos de $10, a 8.50. Entonces, estoy de acuerdo contigo. ¿A qué tanto estamos dispuestos a ver caídas de 96% en acciones que ahora pues tienen las tesorerías en cripto? Yo estoy de acuerdo y se me hace como el punto más negativo de las DATS. Si aguantas la volatilidad, creo que vas a estar bien. Y también, después de escuchar estos puntos, prácticamente dicen nosotros somos las personas correctas para pues, pompear el precio de Solana. Casi, Pues sí, casi. literal. O sea, pues eso es, ¿no? Entonces, cuando salen una DATs grandes, el activo después tiene un incremento de precio importante en los Significativo. siguientes meses. Entonces, o sea, es muy interesante ver qué está pasando esto en Solana. Oye, Lalo, otra gran noticia esta semana, me dio mucha risa esto, porque dice como Brian Armstrong publicó un tweet que dice, estamos explorando un token de la red de Base. Dice, puede ser una gran herramienta para acelerar la descentralización y expandir a los creadores y desarrolladores en el ecosistema. Para ser claro, no hay planes definitivos, solo estamos actualizando nuestra filosofía. A este momento lo estamos explorando. Entonces, eso es como si tú y yo hace un año hubiéramos dicho, estamos explorando la idea de hacer un startup de pagos. No hay un plan definitivo, pero solo lo estamos explorando. O sea, Y tengamos conversaciones toda la semana en Basecamp sobre esa posibilidad, públicamente. exacto. Entonces, ¿qué hace esto? Pues hace que la gente esté más a la expectativa de querer pues, usar la red de Base y crear aplicaciones en la red de Base y construir en Base. O sea, es como el anuncio del anuncio de un posible token en Base, pues bastante emocionante. Creo que esto está conectado con la regulación y con el Genius Act y que cada vez es es más claro cómo hacer este tipo de cosas. Claro, sí, sí, sí. También este tipo de anuncios normalmente dispara la actividad on-chain de las cadenas, porque es como, creo que así nos podemos llevar un airdrop. Y tiene sentido, al final lo que quieres es empezar a generar más tracción, más ruido, etcétera. No sé qué tan rápido vayamos a ver ese token, pero en definitiva va a haber un token. Bueno, muy 99% probable que vaya a haber un token de Base. Sí, yo no sé si va a ser 99% seguro, pero solo qué emocionante. Yo recuerdo que cuando Coinbase salió a bolsa, dijeron que habían buscado algunas formas de emitir acciones on-chain y no lo habían logrado. Con esto ya se ve que tienen mucho más apetito y, de nuevo, ahora en lugar de bursatilizar los activos, es tokenizarlos. Por primera vez caigo en esta realización. O sea, bursatilizar es del blockchain a una bolsa de valores, tokenizar es de una bolsa de valores al blockchain. Y ahorita estamos como en ese mismo puente y es muy interesante ver cómo diferentes activos están pasando por esos caminos, que al final es como, ¿has visto esas animaciones de cuando dos hoyos negros se fusionan? Sí, sí, sí. Como que primero oscilan y ¡pum! Se conectan y explota. Entonces, creo que ahorita estamos en ese momento donde estamos oscilando entre bursatilizar, tokenizar, ¡pum! Va a llegar el punto donde eso, puede que ni nos demos cuenta, pero Nasdaq va a correr en un blockchain, Solana va a estar en Nasdaq, o sea, es cuestión de Sí. tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo, pero también tecnológicamente hablando tiene muchísimo más sentido que se bursatilicen las cosas en rieles cripto o rieles blockchain que O blockchain sea, que en se rieles tokenicen. tradicionales. Sí, al final creo que sí va a ser una línea muy delgada, pero la tecnología va a ser on-chain. Así como antes las casas de bolsa hacían cosas En físicas, papel. luego en internet y así, y terminó siendo internet. O sea, al final las innovaciones se inclinan siempre hacia el lado tecnológico. Sí, y por último, la última noticia de la semana es una súper noticia, es que MoneyGram salió con CrossMint para lanzar un nuevo producto. Van a lanzar una MoneyGram app que va a estar fundamentada en USDC.
diseñada para remesas. Va a estar, o sea, van a poder sacar el dinero solo cuando sea necesario. O sea, MoneyGram ya no solo va a ser una forma de enviar dinero, sino la gente lo va a poder tener en su wallet de MoneyGram. ¿Y dónde van a empezar? En Colombia. Esta tesis de que Latinoamérica es la región más importante para cripto, definitivamente este año está playing out. Y MoneyGram es uno de los players más importantes en remesas en el mundo. Así que me encanta esta noticia. Y justo Chuck, que lideraba stablecoins en Paxos y ahora está construyendo algo nuevo, publicó un tweet. Déjame ver si. Ah, mira esto. 2025 es el año de los anuncios de stablecoins, los pilotos, muchos lanzamientos, alianzas, levantamiento de capital. 2026 va a ser el año del volumen. No sé, me dio mucha emoción leer eso. Es buen take. Es buen take. Y esto que hayan lanzado en Colombia, también se me hace interesante porque cuando yo estuve trabajando en Colombia, así como casi el 95% de las remesas que se reciben en México vienen de Estados Unidos, como el 85% de las remesas de Colombia se reciben de España. Entonces, también me gusta ver cómo hay una expansión como también fuera del ecosistema de stablecoin estadounidenses. No sé, o sea, creo que estábamos hablando mucho de remesas a Estados Unidos, otros lados, pero vemos que estos productos son sumamente globales, así que es muy emocionante también. Venga, pues Lalo, muchísimas gracias por otro episodio. Cada vez somos mejores curando las noticias, yendo al grano. Muy emocionante la edad de Solana, muy emocionante Crossmint, las tasas de interés. Así que pues, síganos en Espacio Cripto, sigan a Lalo en @Lalo Cripto, a mí como AbramCR. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.